Cuando una persona que se profesa cristiana duda de su salvación, esta persona no es salva. Cuando una persona duda tan siquiera un poquito si a lo mejor está salva, o después de haber pecado sigue salva, o después de haber cometido cualquier error, ya sea leve o grave, sigue salva, esta persona no es salva porque duda. Duda, el amor de Jesucristo no se ha perfeccionado en la persona. Porque cuando el amor de Jesucristo se perfecciona, quiere decir que ya la persona está absolutamente segura en el hueco de la mano de Jesucristo. Está descansando en el regazo de Jesucristo como un bebé descansa en el regazo de su padre. Ya está totalmente segura en el consumado es del Mesías. Entró al consumado es del Mesías. Fue por esto que Jesucristo dijo en Lucas 13:24 que la mayoría no logra la salvación ni la va a lograr. Porque muy pocos, apenas dice, son los que saben que soy yo. Que hallan la puerta estrecha, ya saben que es Cristo. ¿Cuántos más pocos los que logran entrar? Son sacados con pinza de un mundo de condenación por la incredulidad. Porque no han comprendido que precisamente Jesucristo lo que nos vino a dar fue seguridad absoluta en la victoria de Él. Pero no se debe de dudar esta victoria, y para que no se dude esta victoria se tiene que oír el Evangelio real de Jesucristo. Y el Evangelio es que Jesucristo vino a este mundo a pagarle la deuda total al ser humano. O sea, Jesucristo lo que vino a hacer fue un despeje, una sustitución divina de la existencia humana. Jesucristo vivió una existencia humana sin pecado. Una existencia humana sin pecado, y al dar su alma, cuando Él muere en la cruz, Él lo que hace es dar su alma por cada alma humana. Se cargó los pecados de todos nosotros, como que nosotros ya habíamos existido. Y tú y yo, cuando Cristo hizo eso, no existía y ya nos habían pagado los pecados. Jesucristo se cargó todos los pecados de la existencia humana, hasta la última existencia humana, hasta que Él regrese. Todo se lo cargó y todo lo desapareció. Este es el salto de fe absoluto que debe de dar un ser humano para poder entrar por la puerta estrecha. Tienen que creer que fue así. Si la persona no cree que fue así, se queda procurando, intentando la salvación, o se queda en el mundo diciendo que no quiere creer en nada. Cualquiera de los dos son religiosos porque dependen de ellos, ya que precisamente eso es lo que es la religión. La religión es la propia dependencia. O crees en vos mismo y no querés creer en Dios, no querés abrirle el corazón a Cristo, no querés comprobar que es la verdad, o decís que crees en Jesucristo pero no dejas de depender de vos. Decís que tu santidad te va a servir al Señor, que el que persevere hasta el fin será salvo, que el pecado puede quitar la salvación, que la salvación se pierde. Todas estas personas que dicen así, que en su doctrina les han enseñado así, están condenadas. Si se mueren, se perdieron, se pierden. Y por eso Cristo dijo que en aquel día muchísimos iban a decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Si yo en tu nombre hice, si yo fundé congregaciones, si yo le hablaba de ti a la gente, ¿por qué? No van a entender por qué, porque ellos dedicaron su vida a Cristo. Pero nunca le creyeron a Cristo, nunca le creyeron a como Él demandaba para poder salvarles el alma. Que es creyendo por fuera de la razón, reconociendo su absoluta incapacidad, reconociendo que no se podían salvar, reconociendo que iban a pecar hasta el último día de su vida, reconociendo su absoluta corrupción, su incapacidad total explicada en Romanos 7, Primera de Juan 1:8, Primera de Pedro 3:21. Tenemos inmundicia en nuestra carne que nos va a hacer pecar hasta el último día de nuestra vida. Por eso Dios demanda que el ser humano diga, yo no puedo hacer nada, papá. Yo voy a transgredir su ley hasta el último día de su vida, por mucho que yo ya busque guardar su ley, buscando santidad por amor a Cristo, porque sé que esa es su voluntad, porque sé que ese es mi bienestar, porque sé que el pecado solo me va a destruir la vida natural. Aún así, no puedo mantener paz con usted. Por eso envió a Jesucristo, porque yo voy a pecar siempre, voy a fallar siempre. Y paz con Dios significa que no existe el pecado. Y en nosotros existirá el pecado hasta el último día de nuestra vida. Y entonces necesitamos la existencia sin pecado de Jesucristo para justificar nuestra existencia. Debemos de creer que Jesucristo vivió la existencia que nosotros no pudimos vivir.
La existencia sin pecado que demanda el Padre para que todos podamos ser salvos es la de Jesucristo. Pero no todos van a adquirir la existencia sin pecado de Jesucristo porque no van a poder traspasar la lógica y el razonamiento por la incredulidad. Van a creer que esto sería, como dicen muchos, demasiado fácil. Y eso es lo que los va a condenar, no creer que Dios llegó a ese punto de amor, sabiendo que el ser humano siempre le iba a fallar y siempre iba a cometer pecados, y que si no se cuidaba por la ley corrupta de sus miembros, Romanos 7, iba a cometer demasiados y exagerados pecados. Y obviamente todos esos pecados llevándolo a la persona a consecuencias serias en su vida. Pero si esa persona creyó que Jesucristo le sustituye el alma, nunca se le alteró la salvación, porque la salvación depende del pacto que se hace por creer sin dudar que Jesucristo lo logró por nosotros. Ese es el Evangelio. Por supuesto que a Dios le interesa que busquemos el bien y nos apartemos del mal, pero una vez salvos. Si no estamos salvos, a Dios no le interesa que el ser humano busque santidad, porque solo se está condenando más, ya que está intentando lograr lo que solo Cristo logró, buscando tener paz porque ellos dicen que están guardando la ley, que están guardando los mandamientos. Y guardar la ley significa no pecar del todo. Ni el más ligero pensamiento errado, inmoral, en cualquier aspecto puede venir a tu mente si quieres guardar la ley. Es por eso que el absoluto radicalismo de la santidad de Dios fulmina al religioso, lo fulmina. Por eso dice en Santiago 2:10, quien intentare guardar toda la ley, pero falla tan siquiera en un solo punto, se hace culpable de toda la ley. Y los que dependen de las obras de la ley están bajo la maldición de la ley, porque no han querido creer en el unigénito Hijo de Dios. Por eso no logran la paz con Dios, por eso no tienen reposo, no tienen paz, no tienen descanso. No viven el descanso que logró Cristo Jesús para nosotros. No viven la paz que sobrepasa todo entendimiento, la libertad. No viven la seguridad absoluta de saber que si nos morimos, en 5 segundos nos vamos al cielo. Todos los que hemos sido sustituidos por el Mesías, que son poquísimos. Así que no juegues con esto. Cree en el Evangelio de verdad, la mayoría no es salvo. Ponte las pilas. En esta cuenta yo te explico el Evangelio, es una cuenta nueva, pero tengo una cuenta principal llamada La Verdad es Comprobable. Ahí tengo muchísimos más videos, te invito, es tiempo final, el arrebatamiento está cerca y Dios te quiere salvar. Cristo ya pagó toda tu deuda.